Hola, bienvenidos al curso de fotografía, en este caso usos y aplicaciones del flash de Fomento Productivo, nuestro canal que está impartiendo este curso que consta de 8 cápsulas. En este caso vamos a pasar a la cápsula número 2. Por cierto, mi nombre es Andrés Bouvet y les voy a entregar esta segunda cápsula que tiene por nombre Número Guía y Obtención de Apertura. Muy bien, les voy a mostrar este flash. El número guía es un factor fundamental que tiene que ver con la potencia del flash que uno pueda tener. Este flash tiene un número guía, este flash tiene otro número guía y así sucesivamente. Cuando uno compra un flash, en el manual o en alguna parte del flash tiene que decir, por ejemplo, número guía 40 o número guía 32. ¿Por qué es importante ese número guía? Porque aplicando una formulita que vamos a ver a continuación, vamos a poder obtener con ese número guía el diafragma o la apertura que nos va a permitir hacer una fotografía con flash de manera perfecta, o sea, de manera que quede bien expuesta, que no quede ni muy clara ni muy oscura. Vamos a pasar a una lámina. Ustedes ven acá, dice número guía y obtención de la apertura. La apertura o el diafragma, recordemos que se señala con una F minúscula. Entonces, nosotros al obtener el número guía, ya sea porque el flash lo tiene anotado o lo obtenemos en el manual, nosotros podemos obtener el diafragma. Supongamos que nosotros no tenemos el número guía de nuestro flash. ¿Cómo lo podemos hacer para obtener y dejar anotado ese número guía? Lo hacemos de la siguiente manera, hacemos la siguiente prueba. Aquí hay una fórmula que dice el número guía es igual a la distancia que nosotros vamos a tomar la fotografía, es decir, 2 metros, multiplicado por el F, en este caso diafragma 16. 2 por 16, 32. 32 es el número guía que va a tener nuestro flash. Ese número guía hay que guardarlo, por decirlo de alguna manera. Pero ¿cómo se hace? Nosotros le ponemos el flash a la cámara, lo ponemos en su máxima potencia y nos situamos en una distancia, por ejemplo, damos por error y ensayo hacer prueba. Ponemos un F8, hacemos una foto, un F11, en este caso un F16. Y vamos viendo si con esta combinación de 2 metros a 16 la fotografía nos queda buena, nuestro número guía va a ser 32, o sea, 2 por 16 son 32. Entonces, insisto, es por error y ensayo. Entonces, ya teniendo el número guía, nosotros podemos obtener nuestro valor, que es fundamental para fotografiar con flash. Este valor significa encontrar la apertura o el diafragma que nosotros necesitamos poner en nuestro lente u objetivo. Por eso, viendo esta formulita, el F o apertura va a ser igual al número guía, que ya lo tenemos por defecto, porque viene anotado en el flash, dividido por la distancia que nosotros estamos haciendo esa foto. Vamos a hacer un ejercicio en un rato más. Entonces, nuestro diafragma o nuestro F va a ser 16. Resumiendo, una fotografía que nosotros vamos a tomar a 2 metros multiplicado por el número guía, necesitamos anotar en el, podemos mostrar acá no sé si alcanzamos a ver, acá nosotros estamos variando el F o el diafragma.
Entonces buscamos en este caso un 16 y ese va a ser nuestro diafragma o nuestro F para lograr una fotografía para un objeto que esté distante a 2 metros. Volvemos a la lámina. El ejemplo acá hay una ilustración, para un objeto que está distante entonces a 2 metros, este objeto que es un patito, digamos, está a 2 metros, ¿cierto? Dividimos el número guía por los 2 metros y nos va a dar el F16, que es el diafragma que nosotros necesitamos para que el objeto fotografiado quede bien expuesto. Esto lo vamos a practicar y ustedes, por favor, también lo pueden practicar. Hay una ley de inverso del cuadrado que indica lo siguiente. Si nosotros tenemos una distancia, en este caso de 50 centímetros, y exponemos y sacamos esta fotografía que nos quede bien expuesta, al doblar la distancia, es decir, de 50 centímetros a 100 metros, la luminosidad disminuye 4 veces. Es decir, 2 al cuadrado disminuye 4 veces. Si la distancia la triplicamos, aquí abajito dice 3 al cuadrado, la triplicamos, la luminosidad va a disminuir 9 veces. Por lo tanto, para mantener la exposición constante, lo que tenemos que hacer es, en la medida que vamos alejando nuestro flash, tenemos que ir compensando o abriendo el F o el diafragma, como en la lámina que estamos viendo ahora. Por ejemplo, si a 50 centímetros teníamos un F16 y nos alejamos, o la fuente de luz la alejamos al doble, tenemos que compensar, abrir el diafragma F8, y si nos alejamos en el fondo 3 veces, tenemos que volver a abrir o modificar el diafragma para poder mantener la exposición constante. Por ejemplo, un grupo de personas, si nosotros le tomamos a 50 centímetros, claro, van a salir un par de personas, pero en la medida que nos vamos alejando del sujeto o del objeto a fotografiar, tenemos que ir modificando también la apertura o el número F para que la fotografía no se nos oscurezca y nos salga bastante clara. Bueno, aquí hay otra ilustración en que se expresa el R en la distancia donde la fotografía está bien expuesta. 2R, 2 al cuadrado nos da 4, o sea, ese 4 significa que disminuye la luz 4 veces. Y 3 al cuadrado significa que la luz disminuye 9 veces, y les recuerdo, por supuesto, que hay que compensar abriendo los diafragmas. Una cosa súper importante, la modalidad para fotografiar con flash, en lo personal les aconsejo M mayúscula. En M mayúscula la cámara, vamos a mostrar acá, la cámara nos permite modificar la velocidad y nos permite modificar a voluntad la apertura o el diafragma. ¿Ok? Entonces, muy importante, ahí aparece una M. ¿Se acuerdan que existía el program o prioridad de apertura? En este caso, el M es el importante. Entonces, vamos a ir a la lámina, donde vamos a proceder ahora a hacer un par de ejercicios para visualizar de qué manera podemos fotografiar y sobre todo encontrar este número F, que es el fundamental para poder tener una fotografía bien expuesta. ¿Ok? Una pequeña pausa y volvemos con los ejercicios.
Bien, ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio. Ya tenemos el valor f, que como vimos en el módulo anterior, se obtiene multiplicando el número guía, en este caso 32, que tiene el flash que voy a usar, por la distancia. En ese caso, el número guía, que es 32, por la distancia me da un f, no sé si se alcanzará a ver, 16. Ahí lo estoy cambiando. Con un f16 yo voy a lograr, espero, poder hacer esta fotografía que quede bien expuesta. He hecho una modificación, he sacado el flash y lo he puesto externo a la cámara para de alguna manera obtener un poco de, digamos, sombra y contraste. Este es un accesorio que nos permite, por una señal de radio, darle la orden al flash para que se dispare en forma remota. Vamos a proceder a hacer la primera fotografía. Recordemos que el modo de disparo está en M de manual, una velocidad relativamente lenta para obtener luz ambiente, y el F en 16, que lo obtuve con la fórmula del número guía. Hacemos la primera fotografía. El flash está a una distancia X, y después el flash lo vamos a alejar al doble y después al triple, para ir viendo de qué manera se va modificando la luz y de qué manera vamos compensando para que la fotografía no nos salga oscura en este caso. Vamos a la primera fotografía. Este es un bodegón hecho rápidamente como un pretexto para hacer la fotografía. Voy con la primera foto y, o sea, claro, una fotografía con mucha sombra, pero está bien expuesta, ¿cierto? Es una fotografía que está bien expuesta. Lo que vamos a hacer ahora, fíjense, esta distancia la vamos a doblar. Vamos a ponerla al doble. Y fíjense que voy a hacer la fotografía Alguien se podrá preguntar, o yo les pregunto a ustedes, ¿qué error he cometido? Hice la fotografía, alejé el flash, pero no compensé el diafragma. Seguí tomando la fotografía en f16. Por lo tanto, la fotografía salió oscura. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que de 16 agrandar el diafragma, pasar a un valor que, para compensar la oscuridad de la fotografía, de un f16 voy a pasar a un f11, supongamos. Tomo la fotografía y ahora sí quedó bien expuesta, ¿cierto? Quedó bien expuesta. Voy a alejar el flash 1, 2 al triple de distancia. Tomo la fotografía, fíjense que ya el flash no está a 1 metro, sino que está a 3 metros, ¿cierto? Y 3 al cuadrado según la ley del inverso del cuadrado, nos va a dar una fotografía 9 veces más oscura. Hago la foto y evidentemente sale una fotografía bastante más oscura. Para corregir eso, compenso el diafragma a un F8, enfoco y disparo, y nuevamente salió la fotografía bien expuesta, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora vamos a analizar las imágenes una por una en la siguiente secuencia.
Bien, vamos a visualizar las fotografías que hicimos recién, indicando las correcciones que fuimos haciendo para lograr una buena exposición, es decir, que las fotografías nos queden suficientemente claras y no oscuras. Vamos a la primera imagen, que es, bueno, acá como recordaremos estábamos a una distancia aproximadamente de 1 metro y según el número guía, encontramos que con un F16 nosotros podíamos lograr una fotografía bien expuesta. Con un F16. Bueno, hicimos la fotografía, si bien es cierto está un poquito con mucha sombra, una luz muy dura, que vamos a aprender a solucionar eso en las próximas cápsulas. Sí es una fotografía que está bien expuesta con este F16, modo de la cámara manual, donde nos permite justamente cambiar la apertura F. Y una velocidad siempre vamos a usar con flash, en este caso un 60. Vamos a doblar la distancia solo del flash, o sea, la fotografía siempre a una distancia de 1 metro aproximadamente y el flash de 1 metro lo vamos a alejar a 2 metros. La siguiente, ahí lo que hicimos es volver a fotografiar con un F16 y alejamos la fuente de luz, la alejamos al doble. Obviamente, como ustedes podrán apreciar, existe un problema que se llama subexposición, la fotografía quedó oscura, porque recordemos que al doblar la distancia, la luminosidad disminuye aproximadamente 4 veces. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que compensar, aquí les muestro el F, tenemos que compensar el F y en este caso lo cambiamos a un F10 y nuevamente la fotografía volvió a quedar bien expuesta. Recordar que ya el flash se alejó al doble, ¿cierto? Vamos a seguir con la próxima. Bueno, en este caso volvemos a hacer la fotografía. Vamos a avanzar una más con un F y compensamos nuevamente a un F8. En este caso el flash se alejó a 3 veces la distancia, o sea, 1, 2, a 3 metros. Y para compensar que la luminosidad disminuya notablemente, es que para que no ocurra esto, nosotros compensamos a 8 y obtenemos la fotografía bien expuesta, un poquito quizás quemada, un poquito con mucha sombra, pero es la manera de ir jugando con este valor que es el fundamental para fotografiar con flash, ¿cierto? Nosotros tenemos que encontrar vía error o ensayo o vía la fórmula del número guía para lograr nosotros obtener el número guía, el F, multiplicando el número guía de la cámara por la distancia nos va a dar automáticamente este valor. ¿Ok? Muy bien. Eso sería la cápsula número 2. Siempre recordarles que ustedes pueden anotar sus dudas en el chat que está para tal efecto en el sitio de YouTube. Espero que les haya gustado y hasta la próxima cápsula. Gracias.